No podría decir en qué fecha exacta pasó, solo recuerdo que todo comenzó en junio. En ese mes siempre hay temporada de lluvia aquí en Puerto Vallarta. En un día lluvioso de ese mes, eran las 9 a.m., el cielo se encontraba nublado pero con un color negro intenso, parecía más de noche que de día. Estábamos en mi casa dos de mis primas, Sandra y Águeda, y mis dos hermanos, Israel, Esmeralda. Ese día estábamos jugando nosotros en el patio delantero de la casa cuando de pronto en la esquina de la casa al lado de la nuestra salió una bailarina. Se nos hizo extraño y algo gracioso ya, que esa bailarina bailaba sin parar y sola. No pudimos evitar verla, estaba dando vueltas, mientras se estaba acercando hacia un lodazal, un lugar donde hay mucho lodo, y seguía girando y girando, pero cuando estaba pasando por ese sitio notamos algo extraño. La bailarina no se ensuciaba nada, su vestido parecía intacto, no se manchaba, seguía bailando encima del lodo hasta que llegó a una zanja y vimos que cayó. Inmediatamente fuimos a ver que estuviera bien, pero al llegar no había absolutamente nadie, estábamos pasmados, no sabíamos por dónde se había ido aquella extraña bailarina. Esa misma tarde mi abuela enfermó, al día siguiente donde desapareció la bailarina, mi abuela caminaba y cayó justo en el mismo lugar, no entendíamos el por qué, simplemente se nos hizo coincidencia. Después de esto, la enfermedad de mi abuela se agravió y tristemente murió, la velamos durante 2 días. Durante esos 2 días una prima nos contó que había visto una quinceañera revolcándose atrás de la casa donde mi abuela estaba siendo velada. La verdad no le tomamos mucha importancia a ese suceso y no le contamos a nadie más. Después mi abuela fue enterrada. Ya había pasado medio año desde la muerte de mi abuela. Un día mi tía Cruz fue de visita a la casa y recuerdo bien que dijo que tuviéramos cuidado con los gatos que aparecían fuera de la casa. Se me hizo gracioso por lo que le pregunté el por qué decía eso. Ella me respondió que en una noche como a las 11, ella iba caminando en la calle, vivíamos en la misma calle, y pasó justo al lado de nuestra casa cuando de pronto escuchó algo chistando. Mi tía pensó que era una de nosotras y se quedó parada observando. De pronto escuchó una escalofriante voz diciendo cosas sin sentido: noroeste, 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 así, sí, sí. Mi tía asustada se acercó y vio que entre unos arbustos salió un gato viéndola fijamente con una cara diabólica. Mi tía corrió lo más que pudo hasta llegar a su casa. Cuando mi tía se fue ese día de la casa nos enteramos que se había caído y después de eso se enfermó. Íbamos a visitarla seguido para ver si se le ofrecía algo, pero había algo diferente en su casa, se sentía como una sensación intranquila y deprimente. En una ocasión, que mis hermanos y yo fuimos a visitarla para llevarle comida que mi madre nos encargó, escuchamos a mi primo, Abraham, hijo de mi tía Cruz, gritar espantoso. Fuimos corriendo al segundo piso donde se encontraba para ver qué había pasado. Al llegar mi primo estaba pálido y aterrado, no se movía. Dijo que vio algo meterse por la ventana, como un bulto negro sin forma. Después de ese aterrador grito, ese bulto desapareció. Esa cosa negra que vio mi primo yo pienso que no era nada normal y al parecer lo embrujó, pues desde ese momento mi primo comenzó a comportarse de manera extraña, era más callado, casi no hablaba, su cara era muy seria, algo perturbadora para mí, ya no hablaba mucho él. Después de casi medio año, mi tía no mejoraba, seguía igual, la llevaron a varios doctores pero no le encontraron nada, empezó a perder peso, me daba tristeza verla, estaba muy delgada, se podía ver sus costillas y muy demacrada de su cara. Después de unos cuantos meses más ya no se podía ni levantar de la camilla, se tenía que bañar con ayuda, ya que no podía hacerlo ella sola. Lo más extraño de todo fue que un día de la nada mi tía estaba de pie por sí sola, alegre y cantaba una canción cristiana. Todos pensaron que mi tía había mejorado milagrosamente, pero no fue así. Como se levantó ese día al instante se desplomó y murió misteriosamente. Pasó un tiempo y nos olvidamos de lo ocurrido.
Después de casi 2 años de la muerte de mi abuela, mi abuelo decidió vender la casa donde habían velado a mi abuela, la cual unos tíos la compraron y se mudaron ahí. Pero cosas extrañas comenzaron a sucederle a su hija, mi prima Sandra. Dice que en esa casa escuchaba voces en su mente que le decían que lastimara a su hermana, mi prima Águeda, que la golpeara, incluso hasta que la dañara con un cuchillo. También dice que tenía horribles pesadillas donde ella misma se lastimaba muy fuerte. Fue muy estresante la situación para toda la familia hasta que decidieron llamar a un sacerdote para que bendijera la casa. Después de que fue el sacerdote las cosas se calmaron un poco, mi prima estaba mejor. Pero no terminó ahí, la familia se estaba desmoronando y de la nada mi abuelo comenzó a enfermar, cada vez más seguía empeorando hasta el punto que a veces mis padres y sus hermanos tenían que cuidar de él, ya que mi abuelo tomaba una actitud extraña en la noche, decían que se levantaba de su cama en la noche para salir su casa, y quedarse parado viendo un árbol de almendro. Tenían que turnarse para vigilar que no se saliera más mi abuelo. El siguiente turno le tocaba a su hijo mayor, pero le ganó el sueño y quedó completamente dormido. Después de unas horas mi tío despertó al escuchar que tocaban la puerta en la madrugada, y se asustó aún más al no ver a mi abuelo en la cama. Pensó que era él el que tocaba, así que rápido se levantó para abrirle, y cuando abrió la puerta se llevó la gran sorpresa ver a mi abuelo tirado justo al lado del árbol. Mi abuelo había fallecido, y lo curioso fue que era el mismo árbol de almendro que siempre se salía a ver en la noche. Actualmente mi padre falleció, y mis hermanos, mi mamá y yo nos fuimos a vivir a otro lugar. Aún así las cosas no han cambiado. Siento que hay algo siniestro detrás de todo esto y que nos perseguirá el resto de nuestras vidas. No podría